cielo y tierra pasará, Jesucristo permanecerá. Cuando Él venga mostrará a todo el mundo que Él es sin igual. Cielo y tierra pasará, Jesucristo permanecerá. Cuando Él venga mostrará a todo el mundo que Él es sin igual. Se oirán ángeles cantar, sonará un coro celestial y adorar al Cordero inmolado, toda humanidad delante del postrado voces cantará. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Bueno, muy bien, muy buenos días nuevamente para todos ustedes, un gran abrazo, agradecidos con nuestro buen Dios por darnos, lo dije hace 8 días, el privilegio, es un gran privilegio porque sé lo que Dios ha puesto en el corazón de su pastor, de esta casa, la responsabilidad también de poder estar abriendo la palabra del Señor, esbozar en ella, compartir y predicar. Agradezco mucho este tiempo precioso que Dios en su amor y en su misericordia nos concede, y gracias por tener a mi casa en sus oraciones, de verdad que lo necesitamos. Creemos que con la ayuda del Señor, entre miércoles y jueves nosotros estamos nuevamente desplazándonos hasta la ciudad de Villavicencio, donde hemos estado allí con algo que Dios nos puso en el corazón durante todo este tiempo, y continuar con la labor que el Señor nos ha encomendado a nosotros como su pueblo, como hijos de Dios. Muy bien, mis amados, quiero que me acompañe por favor a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo número 1. Y vamos a ver el verso número 16. Colosenses capítulo número 1, verso número 16. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Muy bien, la palabra del Señor está bendecida. Este es un texto que sé que como pueblo del Señor nosotros hemos muchas veces memorizado, lo hemos leído, nos lo han compartido, y la riqueza que contiene cada texto, cada verso de la palabra del Señor realmente es algo intenso y es algo profundo. Dios nos muestra que Él no solamente es el punto de partida de nuestras vidas, sino que el Señor es la fuente también de ella. El saber que nosotros fuimos creados por el Señor es fácil. Creo que sin lugar a duda la gran mayoría de los seres humanos, si les hiciéramos la pregunta, ¿sabe usted quién lo creó? Creo que al unísono la gran mayoría de ellos levantarían su mano diciendo con certeza, con claridad, que fue Dios quien los creó.
y en eso estamos nosotros seguros y compartimos esa declaración. Pero Dios no solamente nos quiere hacer entender en esta mañana que Él nos creó a nosotros, sino que Él nos creó para Él. Y esto es algo que muchas veces dentro del pueblo de Dios, no sé si se desconoce o muchas veces no se tiene la claridad. Por no tener la claridad, nos quedamos con una sola parte de todo lo que Dios ha establecido para su pueblo y con nosotros los seres humanos. Dios no solamente nos creó a nosotros, Dios nos creó también para Él. Y pensaba, ahora Dios es perfecto con la presentación de Jacobo, como el Señor, mientras el pastor oraba, la verdad, ver una vida que está, pues que ha nacido desde el vientre de la mamita, que desde el corazón del Señor estuvo predestinado, elegido por el Señor. El verlo allí me hizo entender una vez más el por qué y el para qué de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Hay algo muy importante del corazón del Señor y quiero trabajar sobre este principio en esta mañana, de que nosotros entendamos que cuando una persona sabe de parte del Señor que fue diseñada por Dios y creada para Él, esa persona está entendiendo el propósito realmente de su vida sobre la faz de la tierra. No tener esa claridad va a hacer que nosotros caminemos como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Y ninguno de los que estamos acá fuimos llamados por Dios para nosotros caminar como creemos o pensamos, sino como Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. A la hora de Dios crearnos, entonces el Señor pensó en un diseño. Y si nosotros fuéramos a definir el hombre, diríamos por la palabra del Señor que el hombre es espíritu, que el hombre es alma y que el hombre es cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en la primera carta de Tesalónica o a los tesalonicenses, en el capítulo 5 verso 23, usted encuentra esta gran verdad. El Señor dijo en su palabra por el Espíritu de Dios a esa iglesia: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está Dios a través del apóstol Pablo definiendo una vez más lo que Dios hizo, lo que es el hombre. El hombre es un ser que ha sido determinado por Dios para que camine modelando la vida y el carácter del Señor. Usted y yo no estamos acá sobre la faz de la tierra para nosotros solamente sentirnos bien o que ya no tengamos más problemas. Usted y yo estamos sobre la faz de la tierra es para que modelemos el carácter y la misma vida del Señor. Para eso fue que Dios nos puso a nosotros. Dios entonces, mis amados, lo que hace es crear al ser humano lo más parecido a Él para que pueda modelar entonces la expresión del Señor, la vida del Señor. Usted y yo nos damos cuenta por la palabra de Dios que entonces el Señor ha querido en el hombre mostrar durante toda la vida del ser humano sobre la faz de la tierra la intención del corazón de Dios. Dios nunca ha estado solo. Dios en la eternidad no estuvo solo. Dios, cuando nos creó a nosotros, no nos creó para llenar el vacío del corazón de Él porque se sentía solo. Dios no ha estado solo. Dios nos creó a nosotros porque su deseo es darse a conocer, que nosotros le conozcamos a Él. Y para nosotros conocerlo a Él, y en esa intención y en ese deseo de Dios, Dios entonces a la hora de formar y de hacer al hombre, lo hace lo más parecido a Él. El hombre no es Dios, pero cuando hace el Señor al hombre, Él determinó en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Impronta sobre el hombre la imagen de Él y la semejanza de Él para que el hombre entonces sea esa expresión. Usted lo escuchaba hace 8 días y sé que muchas veces lo ha escuchado acá. La expresión de la medida del Hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Dios quiere darse a conocer, para eso fuimos creados nosotros, para que nosotros le conozcamos a Él. Y entonces el Señor
a la hora de hacer el hombre, coloca a ese hombre, como ya lo dijimos y lo definimos, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Con el cuerpo, el hombre es, digamos, conocedor de lo que exteriormente una vida pueda percibir. Con el cuerpo, el hombre puede deducir lo que está fuera de lo que Dios realmente quiere con esa vida. Su alma, donde se encuentran emociones, voluntad y pensamientos, ha sido determinada para que él conozca este mundo que tiene que ver con la psicología. Pero ¿qué del espíritu? Con la parte espiritual, usted y yo podemos entender entonces que fuimos diseñados por él para poder conocerlo a él, que es la razón de ser para la cual él nos creó y nos formó a cada uno de nosotros. Y Dios muestra en la palabra, a través de la historia bíblica, el deseo de él de habitar una vida, de tomar una vida, de dirigir y de guiar una vida. Y podríamos decir nosotros en todo este contexto que Dios creó una primer casa o una primera morada o habitación. A esa habitación Dios la llamó Adán. El deseo de Dios, lo hablábamos hace 8 días, es que Adán no escuchara la voz de Dios fuera de él, sino dentro de él. Y para eso era necesario que Adán fuera puesto sobre la puerta de la elección. Es una decisión que nosotros necesitamos tomar. En esa puerta de la elección Dios le presentó 2 árboles que tipifican 2 naturalezas. El árbol de la vida tuvo que haberle hablado a ese hombre. Todo lo que es vida tiene que hablarnos a nosotros. La vida desde el punto de vista contenida y definida en el Señor. Dios mismo es la vida. Jesús lo habló. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida no es algo, la vida es alguien. El nombre de vida en aquel árbol tuvo que haberle hablado al ser humano, a esa primera casa, llamémosla Adán. Esa casa con 3 compartimientos o con 3 habitaciones. Adán como casa tenía un espíritu, tenía un alma y tenía un cuerpo. Y el deseo de Dios es habitar esa casa. Pero cuando él tomó la decisión, que nosotros ya sabemos que tomó, el espíritu del hombre fue tremendamente violentado. Y ahora su ser espiritual, que fue diseñado por Dios para que estuviera por encima de su alma y de su cuerpo, ahora cambió. Y ahora es su alma la que está entronada en él. Y en el alma, con los sentimientos, ningún ser humano puede conocer a Dios, ninguno. No se puede conocer a Dios a través de los sentimientos. Jamás podremos nosotros conocer a Dios a través del alma. El alma es bastante chica para nosotros cumplir con el destino y el propósito para el cual Dios nos ha creado y diseñado a nosotros. Entonces Dios a esa primer casa lo que hace es que la diseña. Pone espíritu, alma y cuerpo, el diseño de Dios. Dios quiere algo grande con esa casa. Pero vimos que esa casa, cuando tomó la decisión que tomó, lo que hizo fue deshonrar al Señor. Y por deshonrar a Dios, esa casa quedó desolada. Dios tuvo que haberse ido de esa casa, porque Dios jamás habitará en una casa que se encuentre en desorden, que se encuentre sucia, que se encuentre llena de cosas que no son del agrado del Señor. Entonces Dios diseña esa casa, pero ese hombre al tomar esa decisión deshonró. Y por deshonrar esa casa, ahora Dios tiene que salir y esa casa se encuentra sola, desolada. Y si una casa es desolada, lo único que le queda a esa casa es ser destruida. Y efectivamente eso fue lo que sucedió a ese primer hombre y en ese primer hombre a todos nosotros, como lo dice también el Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces Dios nos va mostrando a nosotros durante cada una de estas habitaciones o casas, vamos a llamarlas en este día, la intención de Él. Su intención es, una vez más, habitarlo a usted y habitarme a mí. Dios no quiere una relación con su creación sensorial. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una relación entrañable, personal, corazón a corazón, una relación íntima con el ser humano. Y Dios nos va mostrando dentro de todo lo que Él ha creado, su deseo y su intención. Cuando usted ve una montaña, usted se da cuenta que esa montaña tiene cuerpo, pero no tiene alma. Cuando usted ve los
seres inanimados o los gaticos, los perritos, se da cuenta que ellos tienen cuerpo y tienen alma. Pero ellos no pueden desarrollar una relación íntima y personal con Dios, no pueden orar ni pueden meditar la palabra, aunque me he dado cuenta que hay muchos cristianos que son muy parecidos también a ellos, que no oran, que no meditan en la palabra del Señor. Pero el único ser dentro de toda la creación al cual Dios le improntó el espíritu del hombre cuando sopló en Génesis 2:7, aliento de vida, ya nos dimos cuenta que fue que le habló. Ahora el ser humano posee la vida y su espíritu está en tal apertura para poder recibir el espíritu de Dios. Y el hombre, como el Señor lo dijo a través del apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 6, verso 17, el deseo de Dios es que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto es siempre lo que Dios ha querido, y desde los inicios Dios lo ha mostrado. Entonces, ¿qué pasó con esa casa llamada Adán? Esa casa llamada Adán no entendió el diseño tan grande que poseía. Cuando Dios los llevó a tomar esa decisión, tomó la decisión errada, y lo que hace es abortar lo que Dios estableció con él. Ahora esa casa que tiene un diseño fue deshonrada, porque cuando una vida no es llena de Dios, es llena de muchas otras cosas. Si su vida y la mía no son llenas de Dios, su vida y la mía tendrán que ser llenas de otro tipo de cosas, que a usted y a mí nos parecerán bien, pero el Señor lo dijo en la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? Lo único que Dios considera bueno es todo lo que expresa la medida de la vida de su Hijo Jesucristo. Nada más lo ve Él como bueno, nada más. La palabra lo habló, el cielo lo reveló, los cielos se abrieron en Mateo 3. Una voz de los cielos, cuando Él está siendo bautizado en el Jordán, expresó y dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo toda mi complacencia. Dios está buscando un pueblo, según el Salmo 149, primeros versos de ese salmo, está buscando un pueblo que lo llama el pueblo de su complacencia. Ese pueblo de la complacencia del Señor necesita entender el diseño de Dios, no volver a deshonrar al Señor, para que Dios no salga de ese pueblo y para que ese pueblo, como lo vamos a ver, no siga siendo destruido, no siga siendo destruido por el Señor, porque el deseo de Dios no es destruirlo, el deseo de Dios es habitar ese pueblo, habitar esa vida, habitar ese corazón. Pero ya sabe todo lo que sucedió con esa primer casa. Pero Dios, en su deseo de darse a conocer, viene y busca al hombre. Nunca el hombre ha venido a buscar a Dios, bíblicamente hablando. Dios viene y busca al hombre porque el deseo de Dios es darse a conocer. El deseo de Dios es darse a conocer, que el hombre entienda que fue creado por Dios, pero fue creado para Él. ¿Y qué quiere Dios con ese para Él? Que lo conozcamos, que abramos el corazón, que desarrollemos una relación personal, profunda e íntima, corazón a corazón con el Señor. Entonces, mis amados, ese hombre falla en esa primera intención, pero lo que hace Dios al buscar a ese hombre es continuar. El plan del hombre falla, pero el propósito de Dios permanece. Y usted no puede olvidar eso. Sus planes y los míos pueden fallar, pero el propósito de Dios jamás fallará. La palabra de Dios no habla de propósitos, plural. La palabra del Señor habla de un propósito singular. Ese propósito es que nosotros fuimos llamados por Dios para manifestarlo a Él. La palabra manifestar es la palabra faneró. Faneró es hacerlo visible, hacerlo real, expresarlo en el tiempo real. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos. Que no solamente fuimos creados por Dios, sino que fuimos creados para el Señor, para Él. Y ese para Él implica absolutamente que nosotros vamos a tener que entregarlo y dejarlo todo, para que esta casa sea llena solamente de la vida y de la presencia de ese Dios glorioso y sublime. Ahora,
El Señor, en su deseo de darse a conocer en otra parte de la historia bíblica, le habla a un hombre conocido como Moisés. En Éxodo capítulo número 25, vayamos allá un momentico, por favor. El Señor dice en su palabra en el verso 8, Éxodo 25, verso 8, y harán un santuario. Miren otra vez la preposición que aparece ahí, o el conector. ¿Qué dice? ¿Para quién? Para mí. ¿Recuerda Colosenses 1:16 terminando? Que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estamos viendo entonces esa verdad a través de todas las escrituras. Ya lo vimos con el hombre. El hombre solamente nos muestra que fue creado por el Señor, pero en la decisión que tomó no logró comprender que fue creado para Él. Pero Dios, en su deseo de darse a conocer, vuelve otra vez y quiere levantar un santuario conocido como el tabernáculo de reunión. Y el deseo de Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Harán un santuario para mí, y miren el anhelo de Dios, y habitaré en medio de ellos. Esto es lo que Dios siempre ha querido. Siempre. Ese santuario, Dios determina dividirlo, si lo podemos decir, en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Como el hombre, una habitación con tres dependencias, con tres cuartos. ¿Qué quiere Dios en cada cuarto? Llenarlo de Él. Dios quiere llenar cada habitación de esa casa del Señor. Su espíritu, llenarlo de Dios, para que el alma de esa casa, de ese hombre, de esa mujer, no lo lleve a tomar decisiones nefastas en su vida, decisiones que no son, sino que el alma, esa segunda habitación de esa casa, hombre o mujer, esté conectada al espíritu del hombre. Así el espíritu del hombre conectado al espíritu de Dios, para que el cuerpo exprese lo que realmente está gobernando esa casa, lo que domina en esa casa, lo que reina en esa casa, lo que se vive dentro de esa casa. Y esto es lo que el Señor nos está mostrando. Pero usted y yo nos dimos cuenta que fue lo que pasó también con esa casa, con esa habitación. El hombre sigue entendiendo que fue creado por Dios, pero desconoce por la dureza de su corazón que ha sido diseñado por Dios para él, para entablar una relación íntima y personal con el Señor. Este pueblo, de la misma manera, no lo logró entender. ¿Qué sucedió entonces? Lo mismo. Dios diseña el tabernáculo, pero ahora la gran mayoría de estos sacerdotes deshonraron esa casa. Y como deshonraron esa casa, Dios tuvo que irse de esa casa, desolación. Y por existir desolación, esa casa tuvo que ser destruida. Pero ¿qué sigue haciendo Dios en su deseo de darse a conocer? Seguir con su propósito. El plan del hombre falla, el propósito de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre, siempre. Su propósito es ese: habitarnos a cada uno de nosotros por su espíritu. Y entonces, en la historia bíblica nos muestra a nosotros la construcción de un templo que no fue en los días de David. El hombre, conforme el corazón del Señor, le dijo: ¿por qué? Por haber sido un hombre derramador de sangre. Y le dice que va a ser su hijo Salomón. Y a Salomón se le da la instrucción de crear un templo, una vez más, una casa. ¿Para qué? Para que en ese templo Dios pueda reinar, habitar y vivir. Pero nosotros sabemos qué fue lo que sucedió también con ese templo. Pero a la hora de construir ese templo, el de Salomón, hay un principio que no quiero dejarlo pasar, y quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo número 6. Y es el momento donde Salomón edifica el templo. Capítulo 6. Verso número 7. Dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían, ¿cómo las traían? Ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro.
Présteme atención con esto, que aquí hay algo muy bonito. Estas piedras las trabajaban en la cantera. Y Dios dice en la palabra que a la hora de estar edificando este templo, el templo de Salomón, las piedras que llevaban eran piedras ya terminaditas. De modo que cuando las llevaban para la edificación y construcción del templo, lo único que se escuchaba era el clip de piedra con piedra. Clip de piedra con piedra. El clip de piedra con piedra. No se oía nada más. Ni ruido de martillos, ni de hacha, ni de nada. O sea, Dios estaba dando aquí un principio muy poderoso. Y es que usted y yo, según la palabra del Señor y a través del apóstol Pedro, se nos dice que nosotros somos piedras. ¿Qué tipo de piedras? Vivas. Y cuando usted y yo nos reunimos como piedras vivas, lo único que Dios quiere que se escuche cuando nos reunimos es el clip de estar conectados el uno con el otro. Y no debe de oírse el ruido ni el bullicio. O sea, las motivaciones incorrectas a la hora de congregarme. Todo el bullicio debe tratarse en la cantera, en casa. Un hombre que se coloca delante del Señor y se presenta para tratar los problemas que están sucediendo en casa. Y cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, nos reunimos como piedras vivas, no para decirle al Señor los problemas, lo tristes que estamos, sino para que juntos, a la hora de encajar como piedras vivas, entendamos que fuimos creados por el Señor y para el Señor, y que nos reunimos es para darle gloria y honra al que vive y reina por siempre y para siempre. O sea, usted y yo no venimos acá para solamente traerle los problemas al Señor. Somos piedras vivas. Y lo único que tiene que encajar en nosotros es el escucharse ese clip y estar conectaditos. Pablo lo dijo de esta manera, que nosotros nos vamos uniendo juntamente por las coyunturas. Piedras vivas que vamos entendiendo el destino y el propósito del Señor. Sé para qué Dios me creó. Sé que Él fue el que me creó, pero sé para qué Él me creó. ¿Para qué? Para que yo sea la casa del Señor. Para expresarlo a Él, para mostrarlo a Él. Pero ustedes ya saben qué fue lo que sucedió con esa casa. Ya saben lo que pasó. Ustedes lo ven a través del relato triste del profeta Jeremías. Y este pueblo lo que hacía era que se ufanaba porque estaba un templo. Y en Isaías capítulo 7, creo que el verso 4, dice: templo del Señor, templo del Señor. Y ellos sacaban pecho porque estaba la construcción del templo, pero Dios no estaba allí. Y como Dios no estaba allí, entonces lo que hemos venido hablando es que Dios le dio un diseño a ese templo, pero los sacerdotes del templo, del tiempo, deshonraron esa casa. Al ser deshonrada esa casa quedó desolada. El Señor ya no estaba ahí. Y al ser desolada, sin estar el Señor, lo que le queda a esa casa es ser destruida. Y efectivamente, usted y yo sabemos que las tropas del norte, a mando del rey Nabucodonosor, vinieron y destruyeron ese templo. El deseo de Dios es habitarnos a nosotros. El anhelo del Señor es que nosotros seamos sus habitaciones y sus casas, sus moradas. Pero nosotros necesitamos entender esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que no solamente Dios nos creó, sino que también nos hizo para Él. Usted está esta mañana en este lugar para entender que su Padre, que es el mío también, el creador de los cielos y de la tierra, lo creó a usted. Que usted no es producto de los dados. Usted es producto de un diseño, de un propósito eterno, glorioso y profundo. Pero que Dios quiere que usted comprenda que fue creado por Él, pero que también fue diseñado para Él. Su vida y la mía deben de pertenecerle exclusivamente al Señor en todas las habitaciones nuestras. En su parte espiritual, en su parte almática y en su cuerpo. Si hay algo en esas habitaciones que no es del Señor, estamos en serios problemas. Si esta casa con estas habitaciones no están llenas de la vida, la presencia, la palabra del Señor, esta casa puede
llegar a ser deshonrada, desolada y puede llegar a ser destruida también. Usted y yo vamos tomando entonces la decisión, cada uno de nosotros, de la mano de nuestro buen Dios. Y entonces el deseo de Dios sigue. El plan del hombre falla, pero el propósito de Dios, ¿qué? Continúa. El plan del hombre falla, el propósito de Dios continúa. Y vemos la casa más extraordinaria que ahora construyó el Padre, y la construye en la persona de Jesús de Nazaret. Una casa con un diseño extraordinario, una casa que Él no la deshonra, pero por cargar en su propio cuerpo la maldad y el pecado de todos nosotros, Él tuvo que experimentar la desolación. Y en la cruz del Calvario, usted y yo por la palabra entendemos lo que sucedió. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, dejado? Desolación. No fue la maldad de Él, sino la maldad de cada uno de nosotros puesta sobre esa casa. Y esa casa tuvo que ser destruida. Y Dios muestra, a la hora de querer edificar y diseñar el deseo y el anhelo de su corazón, un diseño. Cómo esa casa deshonró, cómo esa casa fue desolada y cómo esa casa fue destruida. Y en los tiempos del Señor, Él tiene que enfrentarse con un templo que, según Él mismo y la palabra, duró en su elaboración y ejecución, edificación 46 años. Él se encuentra allí en ese templo en Juan capítulo número 2. Téngame un poquito de paciencia, que yo sé hacia dónde Dios nos quiere llevar. Capítulo 2 de Juan, verso número 13. Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Qué era lo que quería Dios con esa casa, con ese templo? Que fuera lleno ¿de quién? Del Señor mismo. Pero ahora, cuando Él sube a este templo, se da cuenta que, y lo decíamos ahora, lo que no está lleno de Dios va a estar lleno de otro tipo de cosas, que a la gente le va a parecer bien o bueno, pero nada es bueno y nadie es bueno sino solo Dios, dicho por labios de Jesús. Esta casa, este templo estaba lleno de todo: bueyes, ovejas, palomas, cambistas allí sentados. Usted ya conoce la historia. El Señor hace un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Recuerda usted cuando Jesús, siendo un niño, entró a ese templo? Recuerda que sus padres, por equivocación, pero Dios tiene una enseñanza grande para nosotros, lo dejaron, y Él quedó en el templo allí hablando con los principales sacerdotes de allí, los intelectuales, los doctores de la ley. Cuando sus padres vienen allá a encontrarlo y lo hallan en el templo, y en el templo Él está angustiado, los padres de Él están angustiados, y le dicen: hijo, te estoy parafraseando esto, ¿por qué nos causas este dolor? Jesús le dice a su padre y a su madre: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los ¿qué? Negocios de mi Padre me es necesario estar? La palabra negocios es una palabra que no está en el texto original, en el griego. Esa no es la palabra real para ese texto. El texto original dice allí, dice: en la casa de mi Padre me es necesario estar. No en los negocios de mi Padre, sino en la casa de mi Padre me es necesario estar. Así que Jesús, como hombre, está entendiendo el diseño, el anhelo de Dios de poder vivir y habitar en esa casa y en ese templo. Pero este pueblo, ya sabemos nosotros que no lo lograron entender ni comprender. Entonces verso 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de ¿qué? De mercado. Ustedes saben también por la historia bíblica y la historia arqueológica que este templo fue destruido. El templo de Herodes. Dios le dio un diseño, hubo una deshonra,
Como hay deshonra, Dios tuvo que salir de allí, porque tuvo que salir. A punto que el Señor les decía: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Usted sabe que históricamente esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, bajo las tropas de Tito. Vinieron, cerraron todo, no dejaron salir a nadie. La matanza fue tremenda, quemaron el templo, derritieron el oro, lo sacaron, y lo que usted y yo únicamente vemos y contemplamos en la actualidad es lo que nos muestran a nosotros allí, en ese lugar. Una casa que un día tuvo un diseño y que Dios la coloca allí para mostrarle a toda la humanidad qué fue lo que sucedió con esa casa, que un día tuvo diseño, pero el hombre la deshonró. De esa casa tuvo que salir Dios, y por ende esa casa tuvo que ser destruida. Y el Señor dice en su palabra, en el verso de ese mismo capítulo 2 de Juan, mire lo que dice en el verso 18: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Préstame mucha atención, por favor. ¿Sí? ¿Me puedes colaborar con el piano? Sí. Préstame mucha atención. Aquí hay 2 palabras para templo en el texto original. Cuando Jesús se está refiriendo al templo, a la construcción, a la sinagoga, la palabra que aparece es hierón. Hierón es el templo construido, hecha por manos de hombres. Pero cuando Él se refiere a su propio cuerpo: destruyan este templo, la palabra que aparece es naos. Naos era el lugar donde en el Antiguo Testamento, en la casa que Dios le permitió construir a Moisés, el tabernáculo, en la habitación, una de las habitaciones que tenían allí, que era el lugar santísimo, la presencia de Dios caía sobre las alas de los querubines en el arca de la alianza. Caía sobre ese lugar, y a ese lugar se le conoce como naos. Ahora el Señor Jesús le está diciendo a este pueblo, y en él a nosotros: destruyan este templo, el cuerpo de Él, el naos, y el Señor lo levantará en 3 días. Y mire qué tan extraordinario todo esto. Y ya sabemos todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, la obra de Cristo en la cruz. Dios diseña esa casa, es deshonrada no por el pecado de Él, porque Él es sin pecado, sino por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces sigue el principio: como fue deshonrada, ahora Dios nos encuentra en esa casa, y como Dios nos encuentra en esa casa, tuvo que ser destruida. Lo que Dios permitió en Cristo Jesús es para que ahora la nueva casa, la nueva morada, la nueva habitación, el nuevo templo que Dios desea, a través de un grupo y de un vehículo espiritual eterno llamado la iglesia del Señor, el misterio que estaba oculto desde antes de los tiempos, pero que ahora ha sido revelada, iluminada por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. La iglesia que la formamos cada uno de nosotros, que hemos abrazado lo que se hizo por nosotros en aquella obra gloriosa y maravillosa, llamado la iglesia. Ahora Dios desea lo mismo con esa iglesia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, vemos algo muy lindo del corazón del Señor. En ese capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el Señor dice en su palabra, versículo número 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La palabra que emplea el Espíritu de Dios para templo en el verso 19 de Primera de Corintios 6 es la misma palabra que empleó Jesús en Juan 2, templo, refiriéndose a Él. O sea, el Señor está diciendo ahora que su cuerpo y el mío son el naos de Dios.
donde cae la presencia de Dios, donde mora la presencia de Dios, donde habita la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios ahora ha llamado ya no las piedras muertas del templo de Salomón, sino que Dios ha llamado a piedras vivas. Mas vosotros, piedras vivas, dijo el Señor, acercándonos nosotros a Él, la principal piedra, piedra viva. Nosotros como piedras vivas vamos siendo conectaditos, clip, clip, para formar el templo, el edificio que Dios tanto quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere con ese edificio? Habitarlo, descansar, reposar, morar, vivir ahí. Dios no quiere nada más de nosotros como habitarnos a nosotros. Y este es un privilegio, que el Rey del universo quiera habitarnos a nosotros. Esto es un regalo muy grande. Pero ¿qué demanda eso? Demanda una entrega total. Escúcheme esto, iglesia hermosa de Dios. Entregarse no es la mejor manera de yo vivir mi vida. Entregarme es la única manera de yo vivir la vida del Señor. Si usted y yo vivimos con reservas en algunas de las habitaciones que como casa, como cuerpo tenemos, nosotros corremos el riesgo de llegar a ser destruidos. Y ojo, estos son cuadros temporales. Ahora, la destrucción que viene para aquel que tiene por inmunda la sangre de la alianza, que tiene por inmunda la sangre del pacto, la virtud que en ella hay, porque el texto original habla de la virtud de la sangre del Cordero. Esa sangre tiene tanta virtud que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1:7, el texto original, que por la virtud de esa sangre tus pecados y los míos fueron perdonados. En primera de Juan 1:7, la virtud de esa sangre nos limpió a nosotros de nuestros pecados. En Romanos 5:9, la virtud de esa sangre, dice el Señor en su palabra, que nos justifica a nosotros, o sea, nos presentan como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Pero en Efesios 2:13, la virtud de esa sangre nos dice a nosotros que usted y yo, que un día estábamos distantes del Señor, por la virtud de esa sangre fuimos hechos cercanos al Señor. Porque el diseño de Dios para ti, para mí es ese: no estar distantes, sino juntamente con Él, juntos con Él, o dentro, que es el texto original. Porque cuando Dios se le revela a Moisés, cuando Moisés le dice que le dejara ver su gloria, y el Señor le responde: no puede hombre alguno ver mi gloria y permanecer vivo. Y le da algo, le dice algo el Señor a Moisés. Dice que esa gloria pasaría juntamente con él. Pero el texto del hebreo no es ese, juntamente, sino dentro. Dios no quiere caminar juntamente con nosotros, sino dentro de cada una de nuestras vidas, habitarnos. Dios quiere que usted y yo entendamos que su cuerpo y el mío fueron creados, diseñados por Dios para que sea el naos, donde la presencia de Dios resida, habite, more, viva, donde nosotros seamos una expresión del Hijo de Dios, donde nosotros vayamos y, como en Hechos de los Apóstoles, la gente pueda decir: estos hombres estaban con el Señor. Dios los habita, Dios vive en estos hombres, Dios vive en este padre de familia, Dios vive en esta madre, Dios vive en este matrimonio, Dios vive en estos hijos, en este profesional, Dios vive en estos servidores. Entregarse no es la mejor manera de vivir. Entregarnos es la única manera. Dios no es solamente el único punto de partida nuestro. Dios es la fuente de nuestra vida, la razón de ser de nuestra vida. Dios tiene que convertirse en el todo de cada uno de nosotros. Cuando un hijo de Dios y una hija de Dios comprenden por el Espíritu de Dios que Dios nos creó para Él, esa persona está definiendo en sí misma por qué está sobre la faz de la tierra. Dios a usted no lo creó para ser un padre de familia, pero usted debe disfrutar de eso. No lo creó para ser una mamá, pero disfruta de eso.
ni para ser un colaborador del Señor, pero disfruto de la alegría que me da de poder predicar su palabra. Entonces, ¿para qué Dios nos creó a nosotros? Nos creó para Él, para que a través de lo que somos, padres o madres, hijos, profesionales, colaboradores, vean que somos una casa con 3 habitaciones, y en cada una de esas habitaciones Él es la razón de ser de cada uno de nosotros, la pasión de cada una de nuestras vidas, un corazón que se abre todo el tiempo para Él. Pablo, por el Espíritu, hablándole a los Efesios, les dijo esto, capítulo 2 de Efesios. Acompáñenme primero al capítulo 1, por favor, ¿sí? Y vamos a ver desde el verso número 21 al 23. Porque la casa ahora donde Dios quiere habitar se llama la iglesia del Señor. La iglesia es el último tabernáculo, el último tabernáculo de Dios, donde Dios quiere venir y habitarlo. Y parte de esa iglesia de la que Dios estaba preparando se encuentra esta mañana en este lugar. Piedras vivas, que no venimos a que el Señor nos resuelva los problemas, sino hoy vengo porque entiendo que me creaste para ti. Y cada vida que va entendiendo eso hará que estas reuniones se conviertan en algo glorioso cada vez más y más, en algo maravilloso, en algo estelar cada momento más y más. Efesios 1 dice 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a la casa que Él quiere ahora, la cual es su cuerpo, su naos. ¿Listo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa palabra plenitud en el texto que está escrito en el griego trae 3 palabritas, pero la que aparece ahí tiene que ver con esto. Hay una palabra para plenitud que tiene que ver cuando en los tiempos antiguos los barcos los alistaban en un muelle o en un puerto para ser desplazados a otros, y los llenaban con comida, con todo eso. Se le llama plenitud a eso, pero no es la palabra plenitud acá. La otra palabra plenitud tiene que ver con los campos o las cosas de metafísica, del aura, de todo eso. No es la palabra plenitud que aparece ahí. La palabra plenitud que aparece en el texto griego es la palabra pleró o pleroma. Y pleroma quiere decir rebosar, 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 rebosar. Si a este vaso con agua, aquí donde se encuentra, en el nivel que se encuentra, viniera otro recipiente con agua con mayor cantidad y se vertiera sobre este vaso a este nivel de agua, ¿qué sucedería con el agua en este vaso? Eso es pleroma, esto es plenitud. Dios entonces nos llamó a nosotros no a vivir cualquier vida sobre la faz de la tierra. Dios nos llamó a nosotros a vivir sobre la faz de la tierra el pleró de Dios, el pleroma de Él. Una casa que rebosa. Ezequiel diría las aguas salutíferas del Señor, las aguas que rebosan, rebosan, pleró, pleroma. Y esto es lo que Dios quiere. Ahora sí, en el capítulo 2 de Efesios, verso número 21: en quien todo el edificio bien coordinado, mire qué tan tremendo, ¿sí? Va como para hacer un qué. ¿Cuál es la palabra para templo ahí? Naos, N-A-O-S, naos. Ahí aparece otra vez. Va creciendo para hacer un naos, ¿cómo?
santo ¿en quién? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Aquí está, recuerden lo que se dijo al inicio. Dios no solamente fue el que nos creó, o sea, Dios nos creó a nosotros, por Él fuimos creados, pero para Él. Ese para es un conector muy especial. Y ahí dice en el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, aquí está, para lo que fuimos creados, para morada de Dios en el Espíritu. Morada es la palabra moné. Moné o morada es como un ambiente. O sea, cada vez que el pueblo del Señor, las piedras vivas, el cuerpo de Cristo se reúne y es bien coordinado, o sea, va empalmando bien, clic, 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 lo que se produce es, no le encuentro otra palabra humanamente para poderla, es un ambiente, o sea, eterno, celestial. Es algo glorioso, es algo intenso, es algo profundo, es algo que no se puede comparar con lo de acá, porque no se puede comparar. Y cuando como iglesia nos reunimos nosotros entendiendo que fuimos creados por Dios y para el Señor, para ser la morada de Dios, ¿en el qué? En el Espíritu. Cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne, el deseo de Dios es venir y habitarlo, morar en él, moné, crear en esa vida, en esa iglesia, en esa casa, un ambiente celestial, un ambiente eterno, un ambiente donde lo natural pasa a otro plano, el alma pasa a otro plano. Ahora, espíritu a espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y empieza el Señor a hablar las cosas gloriosas del Espíritu. Y lo otro pasa a otro plano. No es que Dios se desinterese de eso, no, pero pasa a otro plano. Ahora, una vez salgamos de un lugar como este, de usted y de mí está que este naos, que este templo siga siendo lleno de la misma vida del Espíritu de nuestro Señor. Usted y yo fuimos creados por Dios, pero fuimos creados para el Señor. Usted y yo no fuimos creados producto del azar o de los dados. Su vida, como vio ahora la de Jacobo, tiene un destino y un propósito. ¿Y cómo sé que fui llamado por Dios? Bueno, si usted está respondiendo a esta invitación y a este llamado, usted es uno de los que la palabra dice un elegido o una elegida del Señor. Si usted es una persona que solamente asiste a un lugar como este para ver qué puede suceder solamente, para que el Señor me resuelva los problemas, que Él puede hacerlo, pero solamente esa es su intención, entonces puede suceder lo que se hablaba por allá en las parábolas en Mateo 13. El enemigo puede venir y quitar, arrebatar de su mente, de su corazón, lo que usted cada mañana o cada tarde, noche escucha, porque lo único que quiere es eso, pero no quiere nada con Dios. Todas estas personas de la parábola del sembrador oyeron. El problema no es que no hayan oído, el problema es entender lo que oí. Porque el que fue sembrado en buena tierra, dijo el Señor, es el que oye y entiende lo que el Señor dijo y habló, y empieza a dar fruto, a expresar, a ser una expresión del Señor, de la vida de Dios. Recuerden hace 8 días, ¿recuerdan la mente bolsa? La mente biblioteca. Bueno, no permitamos que se pierda más palabra en nosotros. Que este naos, este templo, sea realmente para Él, para que Él lo habite. Y que cuando se nos hable a nosotros, no se hable de fuera,
sino dentro, escuchar la voz de Él. Ya no es juntamente, el texto es incorrecto. Dios quiere es hablarnos desde dentro. Y para hablarnos desde dentro, nosotros tenemos que ser gobernados por el Espíritu de la palabra. Este es el único libro que se lee y que se oye. Apocalipsis lo dijo una y otra vez: el que lee y oye las palabras de esta profecía o de este libro. No solamente es leerlo, es poderlo oír. Y para poderlo oír, Él tiene que pesar mucho en el corazón. Entregarnos no es la mejor manera de vivir. Entregarnos con todo es la única manera de vivir. Si honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Si colocamos a Dios arriba, Él nos va a colocar a nosotros arriba. Dios puso un diseño en usted. Usted no es espíritu, alma y cuerpo solamente por un capricho de Dios. Usted es una habitación, una casa, con 3 habitaciones, para que en cada una de ellas la gente afuera vean a ese ser glorioso y extraordinario, y a ese ser maravilloso. Su llamado y el mío es tremendamente glorioso y sublime. La invitación que nos han hecho a nosotros no es cualquier invitación. Por eso, mis amados, es necesario entender que Dios no solamente fuimos creados por Él, sino también para Él. Caín no lo entendió, Saúl no lo entendió. Sabían que fueron creados por Dios, pero no para el Señor, y por eso vivieron lo que vivieron. Hoy se nos recuerda a nosotros, es un recordatorio una vez más, que fuimos creados por Dios y para Dios. Para Dios. No vivamos más la vida cristiana espiritual de manera mediocre. Vivamos esta vida como se planteó, como Él lo determinó. Hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, a la imagen del Señor, y poderlo mostrar en todo tiempo y en todo momento. Que cuando nos vean a nosotros, no vean una opción religiosa. No somos una opción religiosa. Somos el naos de Dios, la casa, el templo de Dios. Y en ese templo Dios mora, vive y habita. No viene de vez en cuando. En ese templo Él está por siempre, para siempre. Piedras vivas. Todo el ruido se trabaja en casa, usted solo y sola con el Señor, en comunión íntima, en la meditación de la palabra. Pero cuando nos reunimos solamente para una cosa: para que Él venga y nos habite, nos dirija, nos instruya, y juntos como cuerpo le demos gloria y honra a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, póngase sobre sus pies, por favor. Padre, yo quiero darte muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, por la palabra que tú abres, por ella misma nuestros corazones, por hacernos conscientes, Señor, y como recordatorio una vez más, nos has hecho, Señor, entender por tu Espíritu, por el Espíritu de la palabra, que no solamente fuimos creados por ti, sino para ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de los cielos, como casa, Señor, y como templo, a no perder el diseño con el cual tú nos creaste. Ayúdanos como templo a no deshonrarte, como casa a no deshonrarte. No quisiéramos, Señor, que tú salieras de esta casa. No quisiéramos que nuestras
habitaciones, nuestras casas fueran destruidas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios de los cielos, a entender el propósito para el cual tú nos creaste a nosotros. Que nuestros planes fallan, pero tu propósito permanece. Que fuimos creados por ti, para ser la expresión de la medida en tiempo real de tu Hijo Jesucristo. Que cada momento, Señor, estos tiempos se puedan convertir, Padre, en un jardín de Edén, Señor, de placer. Cada vida, cada corazón, cada piedra viva, creciendo y empalmando, Señor, correctamente como tu palabra lo enseña. Y que podamos ser, cada uno de nosotros, la morada tuya en el Espíritu, Señor. Que cuando salgamos de un lugar como este, Padre, entendamos lo importante de que esta casa sea llena, no de la basura de este sistema. Esta casa necesita ser llena es de la palabra viva, Señor, de tu palabra preciosa y poderosa. Haznos cada vez más y más conscientes de ti, Señor. La entrega, Señor, total de nuestras vidas es la manera, Señor Dios de los cielos, de que esta verdad, Padre, se vaya, Señor, entronando en el corazón de cada uno de nosotros. Prepáranos día tras día, Señor, y despierta en nosotros un deseo intenso de ti, Padre, y por ti. Que tu palabra sea para nosotros ríos de aguas vivas, Señor. Que tu palabra para nosotros sea el alimento, el sustento. Que tu palabra para nosotros sea, Señor, lo que separa el alma del espíritu, Señor, porque no son lo mismo, Señor. Solo tu palabra puede hacerlo. Padre, gracias por el regalo que nos das hoy, de exponernos frente a la vida y el espíritu de la palabra. Y que cada corazón hoy, Señor, sea un corazón buen terreno, porque los que oyen y entienden la palabra son los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por tu bendita palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.